Gloria a Dios, mis hermanos. Algunos hermanos me conocen, mi nombre me dicen Samuel Dotel. Muchos me conocen en las redes como Samuel Dotel, el Ed Mago. Muchos me conocen también. Es así, pero estamos aquí para dar la palabra de Dios y para mí ha sido un honor y un placer estar aquí en esta noche para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y el tema que tengo para hoy no es tanto una prédica, sino viene siendo como una enseñanza, compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. Porque muchas veces estamos acostumbrados a predicar y dar mensajes, ¿no? Me gusta compartir, que haya intercambios, palabras, entonces así uno se edifica mutuamente. Como ustedes me escuchan, como yo, pueden aprender algo de mí, como yo también puedo aprender algo de ustedes. Por eso me gusta siempre compartir la palabra de esa manera. Por antes de eso, quiero compartir con cada uno de ustedes, antes de dar este tema, que quiero que no se lo olviden. El título de este tema está titulado Cuídate de los falsos profetas. ¿Cómo dice? Cuídate de los falsos. Cuídate de los falsos profetas. De los falsos profetas, exactamente. Pero antes de eso, quiero compartir para la gloria y la honra de nuestro Dios una hermosa alabanza. ¿Se escucha la pista ahí, verdad?
nombre, Dios. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Se escuchan? Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, bendito Dios. El título de este tema le puse como título: Cuídate de los falsos profetas. Cuídate de los falsos profetas. Tengo este tema, lo traje en esta hora porque me ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos el pueblo de Dios, donde todo el mundo dice ser profeta. Todo el mundo dice que quiere ser profeta. Sin embargo, dentro de todos los ministerios y todos los dones que Dios repartió a los hombres, que hay tantos dones, los dones de adoración, el don de evangelista, el ministerio del pastorado, el ministerio hasta el que limpia la iglesia es un ministerio. Hasta el que limpia la iglesia tiene un ministerio. Pero dentro de todos los ministerios que abundan y de todos los dones que abundan, vemos que todo el mundo dice ser profeta y todo el mundo quiere ser profeta. Y he dicho en algunos momentos que en estos últimos tiempos abundan tantos profetas como la mala hierba, porque sí que hay que decir, abundan tantos profetas como las malas hierbas. Y nosotros, el pueblo de Dios, debemos en estos últimos tiempos tener mucho cuidado, porque hemos llegado a creer que todo el que habla de Dios, que todo el que habla de Jesús, estamos creyendo que está hablando de parte de Dios, porque está pronunciando el nombre de Dios. Y como él está pronunciando el nombre de Jesús, creemos entonces que él es profeta porque está pronunciando el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia concerniente a este tema. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 22. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 22. La palabra de Dios, lo que lo tienen, dice un amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: así que por su fruto lo conoceréis. El versículo 20 dice: así que por sus frutos lo conoceréis. Dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El término Señor, Señor, Adonai, Adonai, no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El versículo 22 es claro en eso. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Repito, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo clave, el versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos quiere decir Mateo capítulo 7, versículo 20 al versículo 23?
que porque una persona usted le encuentre hablando de Dios, hablando de Jesús, pero no indica que él le esté hablando en nombre de Dios. O sea, o que tenga el favor de Dios, aunque esté pronunciando el nombre de Dios. Porque dice la palabra, claramente la palabra, examinar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos espíritus han salido por el mundo. Examinar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos espíritus han salido por el mundo. Y me llamó mucho la atención, porque ahora mismo, en estos últimos tiempos, la iglesia, el pueblo de Dios, que tanto hablamos de los profetas, falsos profetas, como la manifestación del anticristo para los últimos tiempos. Y me hago una pregunta: ¿el anticristo o el falso profeta surgirá en las naciones paganas o dentro del mismo pueblo de Dios? Hacemos una reflexión: dentro del mismo pueblo de Dios. El anticristo surge y se levanta dentro del mismo pueblo de Dios. Porque dice el apóstol, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción. Y el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios. Primera de Juan, el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tanto que es objeto de culto. ¿Qué no quiere eso decir? Que el anticristo, como el falso profeta que aparece en Apocalipsis, que vamos a ir allá en un momento, porque son muchos textos y son muchos versículos referentes a este tema, pero por la hora y el tiempo uno trata de ser lo más preciso, pero que el mensaje sea claro, en la forma sea claro para expresarlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que me llama mucho la atención en estos últimos tiempos, porque si nosotros investigamos todas las religiones, por ejemplo, en el caso mío, de mi persona, que me ha tocado investigar todas las religiones del mundo, prácticamente tanto occidentales, asiáticas y orientales, me ha tocado estudiarla, y me he dado cuenta a través de todos los estudios que no existe una escuela o una iglesia que tenga un tabú de sancocho. Un tabú de sancocho, como dicen en Dominicana, cuando usted agarra una comida y a esa comida usted le mete aguacate, usted le mete auyama, usted le mete frijoles, como dice, si algún otro país le mete frijoles, a eso usted le mete carne de res, a eso usted le mete arenque. Entonces, estamos viendo en el pueblo de Dios, en prácticamente un desorden en el pueblo de Dios en cuanto a este tema se refiere. Pongamos, por ejemplo, que a usted le inviten a una iglesia a dar la palabra de Dios, a entregar la palabra de Dios. Y con el conocimiento que Dios le da de su palabra, usted toma la Biblia y da un tema bíblico cristocéntrico para que la persona pueda entender la palabra de Dios y que la palabra de Dios llegue a los oyentes. Sin embargo, el pueblo se quedará sentado en silencio porque entenderá que usted ni es predicador ni usted es profeta. ¿Por qué? Porque hemos puesto los oídos más a los sonidos externos, a la bulla, a las bullas, que a la palabra de Dios. Entonces usted va a una iglesia y entrega la palabra de Dios con toda la elocuencia, con toda la oratoria que se debe en el conocimiento, entregar esa palabra de Dios. Sin embargo, nadie lo escucha, nadie le presta atención, porque para ello usted no está hablando de parte de Dios. Porque vemos un pueblo que por la ignorancia se ha inducido por la bulla y los sonidos. Entonces, aparte de eso, como predicador que lo invitaron a predicar, es una persona que no tiene un título de sobrenombre, no tiene un título de sobrenombre. Y como no tiene un título de sobrenombre, por lo tanto no merece ser escuchado. Sin embargo, hay personas que ellos mismos se han autodenominado y el pueblo lo denomina profeta. Se autodenominan y el pueblo lo llama profeta.
Porque muchas veces no por dar la palabra de Dios, sino porque una persona que llega al templo, y cuando él llega al templo, lo primero que hace, que agarra el micrófono y hace esto. Lo voy a hacer la mímica, vamos a hacer la mímica para más comprensión. Entonces, como que le quiere dar un ataque, se pone ronco, porque estamos viendo un problema en el pueblo de Dios. Estamos viendo un problema en el pueblo de Dios. Se pone como que le va a dar taquicardia, se pone ronco, y entonces en vez de exponer la palabra natural con su voz que Dios le ha dado, entonces pone la voz ronca. Entonces ruge como un toro y ronca como un león. Entonces el pueblo inmediatamente le dice: este es un profeta de Dios. Y cuando brinca de aquí para allá y vuelve de allá para acá y expresa 4 o 3 palabras en lenguas mecánicas, porque esto no quiere decir que no existe el don de lengua. Existen los profetas de Dios y existe el don de lengua, porque es bíblico. Pero dentro de todo eso debemos examinar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos espíritus han salido por el mundo. Y cuando esa persona ronca el micrófono y habla 4 lenguas mecánicas, inmediatamente el pueblo se sacude y empieza a levantar la silla, y empiezan las personas, a tal punto que hay personas que en la iglesia han salido partidos, han salido golpeados físicamente. Es conocido personas que han saltado para arriba, se han desnucado y se han dado en el altar, y lamentablemente han quedado muertos producto de este evento que se está dando en las iglesias. Y me puse a orar y le pedí a Dios: Padre, muéstrame qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Porque el pueblo se ha dejado inducir por sonido eterno que buscarte en el silencio. Aquel padre que te dice que cuando tú quieras pedirme, entra a tu aposento, ora a tu padre, que te oye en secreto y él te recompensará. Dice la versión Septuaginta: él te recompensará. La Reina Valera dice: ora en secreto y él te recompensará en público. Dice la versión del 60. Entonces, ese es el Padre que te reconoce. No es que nosotros vamos a estar exponiéndose a los 4 vientos para aparentar ante los demás que tengo el Espíritu de Dios sin haberlo tenido. Y por eso me llama mucho la atención, porque al maestro le preguntaron, tanto en las Escrituras como el Salmo, cuando habla de la hipocresía, de las 7 los 7 pecados de abominación que se derriban de la hipocresía, cuando uno quiere engañar a los demás, quiere engañar a Dios, engañar a los demás, sin embargo a Dios no lo podemos engañar. Y por eso le preguntan a Jesús en el Evangelio de Tomás, uno de los evangelios perdidos, le pregunta a Tomás al Maestro Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el pecado más terrible que pueda haber existido de todo? Y le dice el maestro: el pecado más terrible que existe es el pecado acabé de decir ahora de la hipocresía. Gracias. El pecado de la hipocresía. Vamos a ver si el pueblo está activo. De la hipocresía. Porque él dice que el pecado más terrible de todo es de la hipocresía. Porque existen pecados derribados como los 7 pecados capitales, como la lujuria, la gula, la pereza, el odio, el rencor, los celos, etcétera, etcétera, en todas sus manifestaciones. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vemos el pecado de la hipocresía? El pecado de la hipocresía, vemos que detrás de este demonio de hipocresía se esconden todos los múltiples demonios, donde nosotros hacemos y deshacemos en nuestro diario vivir de nuestra vida. Y entonces vamos a la iglesia y llegamos a la iglesia con un manto, porque el demonio de la hipocresía se viste con el manto de la santidad. El demonio de hipocresía se viste con el manto de la religiosidad. Y con ese manto de la religiosidad y el fanatismo que le acompaña, detrás de eso se esconden todas las múltiples manifestaciones de todos los demonios.
demonios de gula, demonios de robo, demonios de pereza, demonios de lujuria, demonios de celos infernales que está acabando en el pueblo de Dios, demonios de codicia, demonios de envidia, pero porque este demonio, que es el demonio de la hipocresía, que se presenta con el manto de apariencia de religiosidad, es una máscara donde detrás de eso es como un árbol, donde ese árbol crece muy alto y tiene un tronco muy gordo y llega hacia arriba. Y entonces arriba tiene palos que se disparan hacia los lados hasta que llegan hacia arriba, a lo muy profundo. Pero ese árbol que tiene ese tronco muy gordo, tiene sus raíces que se van hacia lo profundo de la tierra. Y desde lo profundo de la tierra, esas raíces se alimentan del agua y es la que le dan vida a ese árbol. Sin embargo, la raíz más profunda de ese árbol es la raíz más fina que tiene ese árbol, del gordo de una aguja. Esa raíz al final es del gordo de una aguja. Sin embargo, la alimentación de ese árbol gordo depende de esa raíz tan finita como del tamaño de una aguja. ¿Qué nos quiere esto decir? Que los demonios que se manifiestan en la vida del ser humano se alimentan a través de los pequeños detalles que nosotros ignoramos, que no son pecados, que no son demonios, pero son demonios en el fondo. Porque se visten con el manto de la hipocresía. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos en el pueblo de Dios. De tantas personas que dicen, yo soy profeta, que el profeta fulano de tal, el profeta fulano de tal y el profeta fulano de tal. Y me puse en oración pidiéndole a Dios que me revelara qué está pasando en su pueblo. Porque el pueblo se ha dejado inducir por esos síntomas de demencia. Porque mi padre fue que me reveló y le pregunto, padre, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Que de que una persona ruge y pone la voz ronca y inmediatamente el pueblo se tira, se vuelve loco, empieza a correr y de aquí para allá y de allá para acá y de acá para allá. Hay que mantenerse en estado de vigilancia. En vez de uno desesperarse, ponerse en estado de vigilancia en sí. Y ponerse en estado de ubicación. Y en vez de dejarse llevar del emocionalismo, pedirle a Dios que le dé orientación para ver si la persona que está dirigiendo de parte de él o está dirigiendo de parte de Belial, del espíritu del enemigo. Entonces, en vez de uno de desesperarse y brincar emocionalmente. Y por eso, a través de esa forma que Dios me ha dado de discernimiento, he percibido muchos espíritus de tiniebla que se manifiestan en grandes cultos que se hacen, en grandes concilios donde se hacen grandes congregaciones para entregar allí la palabra de Dios. Y he visto cómo los espíritus de la tiniebla se manifiestan en aquel lugar a través de estas personas que dicen que son profetas. Vamos a buscar. Entonces, cuando estando en oración, le pregunté a Dios, ¿qué está pasando con tu pueblo? ¿Qué es el problema que hay? Y el Padre, a través de la profunda meditación y oración, me dice, lo que pasa es que es un arquetipo de demencia. Yo le escribí aquí, yo nunca había oído esa palabra. Yo nunca la había escuchado. Me dice, es un arquetipo, un arquetipo de demencia. Un arquetipo de demencia. Y que, Padre, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir que pasa en tu pueblo? ¿Qué es lo que está pasando en tu pueblo? Y entonces, cuando me dice es un arquetipo de demencia, entonces el Padre vuelve y me dice otra palabra. Dice, el pueblo se está basando en las emociones, sensacionalistas, emociones sensacionalistas se está dirigiendo el pueblo de Dios. Y cuando me pongo a investigar la palabra que el Padre me dice en oración en secreto, lo que está pasando en su pueblo, que me dice que es un arquetipo de demencia, entonces busco aquí. Un arquetipo de demencia es un patrón. Un arquetipo de demencia es un patrón
un modelo o perfil típico, un modelo o perfil típico de síntoma que representa una forma específica de deterioro cognitivo. ¿Qué está hablando? Un nivel de locura, pero locura espiritual. No sé si ustedes me están comprendiendo. Un arquetipo de demencia se está refiriendo a personas que a pesar de que usan la misma palabra de Dios, pero entonces llegan a un descontrol mental, psicológico y emocional guiado a través de patrones. Pongamos por ejemplo, hay personas que van a predicar a un sitio y ellos dan el tema y mediante están dando la palabra de Dios, ellos observan que el pueblo se queda igualito o como si nada escuchando la palabra de Dios. Como ellos conocen la psicología y estudian el comportamiento del ser humano, porque en eso trata la psicología, entonces que ellos agarran, cambian el tema y entonces inmediatamente ellos rugen y usan esa forma de sugestión. Entonces el pueblo se levanta y la iglesia tiembla, porque ya el pueblo de Dios no está acostumbrado a escuchar palabra de Dios, sino a escuchar bulla y a escuchar sonido. Entonces la persona toma ese patrón como una forma de vida para poder introducirse entre el pueblo, porque él entiende que si no lo hace, el pueblo no lo acepta. Entonces vemos en este caso que tan mentiroso como él predica, que hace pasar como profeta, como el pueblo que también cae en la adulación y la idolatría. Porque yo le pregunté a Dios, Padre, le pregunto al Padre, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Y él me dice, no, es que el pueblo de Dios ha caído en idolatría. ¿Cómo en idolatría? Es que el pueblo cae idolatrando y venerando todo aquel que dice que es profeta, todo aquel que dice que es ministro, todo aquel que dice esto y esto. Solamente falta que el pueblo de Dios agarre una foto, la descargue en Google, ponga una foto y haga un altar. Solamente falta eso, que el pueblo de Dios imprima una foto de ese profeta, la ponga en su casa, la imprima y le haga una veneración como si fuera el mismo Dios. Donde el pueblo de Dios para estos últimos tiempos no tiene una capacidad, ha perdido la capacidad de discernimiento espiritual para ver si el que está predicando está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios, sino que el título que le han dado de profeta o de ministro influye en la mente del ser humano. Entonces esa apariencia de sobrenombre entonces lo engaña y no le permite a él con una mente abierta, con una conciencia abierta de discernir y de pedirle a Dios discernimiento y ver si esa persona está hablando de Dios o no está hablando de parte de Dios. Entonces seguimos leyendo aquí la demencia. La demencia es un patrón de modelo o perfil físico o de síntoma que representa una forma específica de deterioro cognitivo, como aquí habla de el Alzheimer, o sea, tiene mucho parecido cuando una persona entra en ese estado de demencia. ¿Qué otra palabra encontramos aquí? Encontramos la palabra las emociones sancionalistas, porque fue el Padre lo que le estoy diciendo, a mí me lo dijo el Padre en oración. Las emociones sensacionalistas, el pueblo se ha convertido en sensacionalista. Dice, las emociones sensacionalistas son respuestas emocionales intensas como el miedo, la indignación, curiosidad, morbosidad, provocada deliberadamente por medio de comunicación, o narrativa que exageran, dramatizar, dramatizar y manipular hechos. Buscan llamar y captar la atención de la audiencia para aumentar la audiencia. Es así, mis hermanos. Y o sea que ellos entienden, los que enseñan, los que predican la palabra de Dios de esta manera, usando la hipocresía de como medio,
Porque hay hombres sinceros de Dios, hay hombres que predican de parte de Dios. No podemos negarlo. Pero vemos personas que para llamar la atención del pueblo, tienen que hacerle eso obligatoriamente, porque ellos entienden que si no hacen eso, no le dan la bienvenida. Si no le dan eso, no van a conseguir más prédicas. Si no le dan eso, no van a poder viajar, porque tienen que hacer entonces un teatro. Entonces, como me dijo el padre, esto se le llama las emociones sensacionalistas. Se le llama esto. Vamos a seguir buscando las otras palabras. El deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo en el ser humano. Estamos hablando de psicología y forma de comportamiento. El deterioro cognitivo en el cristiano. El deterioro cognitivo es un conjunto de alteraciones. Un deterioro cognitivo es un conjunto de alteraciones, o sea, alterar el orden divino de Dios para hacer entonces una exageración, para hacer entonces un drama, para a través de ese drama entonces poder llamar la atención entonces del público. Esto se le llama deterioro cognitivo. Es un conjunto de alteraciones que afectan la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la orientación y el juicio. Afectan, siendo más severo que los olvidos normales, envejecimiento, pero menos grave que la demencia. Porque cuando una persona entra en demencia, ya entra en nivel de locura más allá. Por ahí otro nivel de locura, el cual se conoce como locura religiosa. La locura religiosa se conoce en el mundo del conocimiento con el nombre de, vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Se conoce con el nombre de mitomanía. Con el nombre de mitomanía. ¿Qué es un mitómano en el pueblo de Dios? ¿Y qué es la mitomanía en el pueblo de Dios? Son frases que se usan en las altas escuelas del conocimiento cuando una persona entra a un nivel de locura intelectual, pero nadie va a decir que esa persona es loco, que esa persona está demente. No, porque la locura tiene diferentes niveles. La locura tiene diferentes niveles en el mundo de la psicología. Entonces, mitomanía, ¿qué es la mitomanía? Vamos a definirla. La voy a definir en mi palabra, primeramente. La mitomanía es una persona que ha caído a través de los muchos estudios o con el sobrenombre que le han dado de profeta, algo se ha apoderado de su corazón y de su alma, que es entonces el delirio de grandeza, el orgullo. Cuando el orgullo invade el corazón de la persona, la persona entonces se llena de delirio de grandeza, Entonces dice, yo me siento, yo soy el intelectual, yo soy cualquier ministerio que usted ejerza en el pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque detrás de los ministerios se esconden muchísimas entidades de demonios que pueden manifestarse a través de este demonio de orgullo y de arrogancia. Entonces siempre va a aparecer una persona que te va a alabar, siempre va a aparecer una persona que te va a decir que tú sabes mucho, una persona que te va a decir que tú eres inteligente, una persona que te va a decir que tú eres sabio, qué buen tema tú diste, y que hay muchos que te llevan hasta el punto que el pastor, en vez de estar dirigiendo de la iglesia, tú eres el que debe dirigirla porque tú sabes más que el pastor. Entonces, cuando la persona se cree la película que le está brindando todo ese espíritu de demonio que lo están usando, entonces la persona se llena de delirio de grandeza y él se crece. Aquel que predica, aquellos que son grandes conocedores intelectuales, que estudian muchísimo, que se apodera entonces, un demonio intelectual se apodera de su alma, pero es un nivel de demencia, el cual se conoce con el nombre de mitomanía. Pero vamos a definir la palabra mitomanía. La mitomanía religiosa, dice, es un trastorno psicológico. La mitomanía religiosa cristiana, dice, es un trastorno psicológico donde la persona miente compulsivamente sobre experiencia mística. Ojo con esto.
Ojo con esto. La mitomanía religiosa cristiana es un trastorno psicológico donde la persona miente compulsivamente sobre experiencias místicas. ¿Qué te quiero decir? Aquello que te dice que yo vi, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que yo esto. Esto es terrible, esto está de moda ahora mismo, esto está de moda porque las personas creen que hablar con Dios es como tener el celular y conectarlo a un wifi. Ya me conecté y Dios está ahí. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios no son así. Los cristianos creen que el Espíritu Santo, los cristianos creen que el Espíritu Santo de Dios es como un wifi. Que cuando a mí se me fue el wifi, yo voy a ponerle una recarga o yo le voy a pagar a Claro a Viva. Inmediatamente a mí me pusieron internet, entonces ya yo tengo internet. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios son muy delicadas en el mundo espiritual, demasiado delicadas. Entonces, producto de la mitomanía cristiana, la mitomanía religiosa, esta persona que siempre andan revelando todas sus revelaciones, dice, tienen un trastorno psicológico donde la persona miente compulsivamente sobre experiencia mística, falsos milagros. Ojo con esto, falsos milagros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Donde los espíritus de demonio que lo usan como un espejismo de ilusión. Personas que vienen a la iglesia, que son satanistas y brujos infiltrados dentro de la misma iglesia, se hacen pasar por evangélicos, pero son brujos dentro de la misma iglesia. Vienen y te hacen un milagro, pero ese milagro es ilusorio. Ese milagro es ilusorio, es un espejo ilusorio. Porque inmediatamente ellos supuestamente te hacen el milagro. He visto que al otro día la persona anda con la muleta otra vez. ¿Dónde estuvo el milagro? ¿Dónde estuvo el milagro? Aleluya. No, ya tú fuiste sana y te declaro sana, ya tú eres sana, ya tú fuiste. Bota la muleta. Pero al otro día vuelve y anda con la muleta. Eso se le llama espejismo engañoso de los mundos de la tiniebla. Espejismo engañoso en el mundo de la tiniebla. Le pregunta en una conversación secreta que tiene el discípulo Tomás con el Maestro Jesús. Hablando sobre esto, el Maestro Jesús le dice: nosotros somos como árbol plantado a corriente de agua que crece y da su fruto. Pero después que da su fruto, entonces le nacen alas. Y en vez de volar hacia la región de la luz, entonces se dirigen hacia el mundo de la tiniebla. Vuelan hacia la parte negativa, hacia el mundo de la tiniebla. Entonces el maestro dice, cuando él con sus alas vuela hacia los mundos de las tinieblas, hacia el ilusionismo, hacia las cosas ilusorias de la vida, tiende a ser engañado por las tinieblas con todas las falsas manifestaciones infernales, creyendo que Dios que se está manifestando a través de él y son los espíritus de las tinieblas. Y esto es así, mis hermanos. Y no quiero dejarme de qué hora es, son las 9:16. Estamos concluyendo, mis hermanos. Entonces dice, la mitomanía religiosa es un trastorno psicológico donde la persona miente compulsivamente sobre experiencias místicas, falsos milagros, a una falsa superioridad espiritual para obtener la atención de la administración, validación emocional, creyéndose a menudo su propia historia. Y por eso el pueblo de Dios para estos últimos tiempos tiene que estar con cuatro ojos abiertos. Y por eso, para concluir, en Apocalipsis capítulo 12, lo voy a decir textualmente, dice Apocalipsis capítulo 12, si quieren lo leemos también. Apocalipsis capítulo 12, vi una mujer vestida del sol
con una corona de 2 estrellas, una corona de 2 estrellas, y la luna debajo de sus pies. Pero vamos a leerlo textualmente, Apocalipsis capítulo 12, vamos a buscarlo. Bendito tu nombre, Dios. Apocalipsis capítulo 12. Leemos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, la angustia del alumbramiento. Esta mujer representa a la iglesia, el pueblo de Dios. Es un estado de pureza total, porque ese sol que la cubre, simboliza y representa la justicia de Cristo. La iglesia en su alto nivel espiritual de purificación. Pero dice Apocalipsis capítulo 12 que esa mujer tenía la luna debajo de sus pies, porque no tenía la luna en la cabeza y la tenía debajo de sus pies. En su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, simbolizando el número 12, las 12 partes particulares de nuestro Dios, simbolizando asimismo los 12 sentidos espirituales, como simbolizando las 12 tribus de Israel también, simbolizando también el apostolado que está compuesto de 12. Las 12 naciones. Las 12 naciones. Amén, gracias hermano. Entonces, aparece con la luna debajo de sus pies. ¿Por qué no tiene la luna en la cabeza y tiene la luna debajo de sus pies? La luna debajo de sus pies simboliza el materialismo, el mundo ilusorio de la materia, donde la iglesia triunfante ha vencido sobre el mundo de la ilusión y se ha establecido por encima de toda la materia para buscar el mundo espiritual. Eso es lo que entonces, se viste de la gloria de Cristo. Y ese mundo de la materia en la cual la mujer se encuentra pisoteando con sus pies, porque la luna la tiene debajo de sus pies, simbolizando el pecado en todas sus múltiples manifestaciones que se representan las fuerzas luciféricas lunares debajo de sus pies, y la mujer triunfante ha vencido en Apocalipsis capítulo 12. El dragón, con todas sus huestes angelicales de magos negros y brujos, que expulsado el dragón, lanza río sobre la mujer, y la mujer entonces huye al desierto. Y allí en el desierto, durante esa época de persecución de la iglesia sustentada por 1260 días, simbolizando el número 9, simbolizando la ascensión y florecimiento de la iglesia en su mundo espiritual. Gloria a tu nombre, Dios. En ese caso entonces aparece después más tarde en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, 3 bestias, una bestia. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 13, versículo 1, aparece una bestia con las 4 características de las 4 bestias de Daniel capítulo 13. Tenía parecido a un león, tenía parecido a un oso, tenía parecido a un águila. Donde en estos últimos tiempos de unificación, todas las religiones paganas inmundas del pasado y desde hoy se unen en una unificación mundial para perseguir al pueblo de Dios, infiltrarse en el pueblo de Dios, satanitas, brujos y hechiceros, disfrazándose de cristianos y evangélicos sin saber quiénes son en realidad. Así que mis hermanos, cuando nosotros vamos leyendo Apocalipsis capítulo 13, le da seguimiento a otra bestia que surge con 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia que surge de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y otra bestia que le precede, que surge entonces del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia simboliza el imperio, la bestia, este sistema actual diabólico satánico, el cual está gobernando la humanidad. Pero entonces el profeta en Apocalipsis capítulo 17, el profeta se sorprende y se queda en una nave sorprendido ante la visión espectral que lo observa, donde allí entonces dice Apocalipsis capítulo 17, y fui llevado en el espíritu al desierto. Apocalipsis capítulo 12 dice que la mujer huyó al desierto
y fue sustentada durante 1260 días. Apocalipsis capítulo 17 dice, el profeta fue llevado al desierto nuevamente. Y entonces allí en el desierto el profeta se queda sorprendido, el profeta se queda espantado con la visión que lo observa. Porque allí entonces en el capítulo 17 observa la misma bestia del capítulo 13. La misma bestia que aparece en el capítulo 13 es la misma bestia que aparece en el capítulo 17. Pero entonces el profeta se queda sorprendido ante tal evento. Y el profeta se siente contrito en ese momento. ¿Por qué? Porque allí observa que cuando aparece la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, entonces ya aparece una mujer montada sobre la bestia. Y esta mujer carga en la frente un nombre blasfemo, Babilonia la grande, de la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y en su mano derecha entonces lleva una copa llena de sangre que simboliza la sangre de los mártires. Allí vemos un Apocalipsis capítulo 17, donde muchas profecías han querido y muchos teólogos aludir, decir, esta mujer representa a Roma, esta mujer representa a la Iglesia Católica. No, esta mujer representa el pueblo de Dios, el pueblo de Dios en la actualidad, un pueblo que se ha corrompido bajo el paganismo, la hechicería y la brujería, con el manto de la religiosidad y el fanatismo. Un pueblo que ha caído en el satanismo, un pueblo que ha caído en la hechicería, un pueblo que ha caído en todo lo que tiene que ver con magia negra. Pero esto no indica que porque estén hablando de Dios, estén hablando en nombre de Dios, no indica que estén en la parte correcta de Dios. Porque dice Apocalipsis capítulo 13 que la bestia tenía un cuerno como de cordero. ¿Por qué tenía un cuerno como de cordero? Está diciendo claramente el cuerno como de cordero, que es con el manto de la religiosidad cristiana. Por eso el cuerno como de cordero, porque él tiene el manto de la religiosidad y cargan la Biblia. El falso profeta anda con la Biblia en la mano. El falso profeta, el anticristo, anda con la Biblia en la mano. Y el pueblo de Dios debe estar alerta en estos últimos tiempos, porque la iglesia en todo sentido general, mundial, todas las religiones se han unificado para trabajar conjuntamente con la bestia. Por eso en Apocalipsis capítulo 17 la mujer aparece montada sobre la bestia. Por entonces aparece el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Aquel falso profeta que fue lanzado donde el dragón, simbolizando el diablo y todos los demonios infernales, son lanzados al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta, estamos hablando más que aquel pueblo de Dios que se ha extraviado de la verdad. Aquel pueblo de Dios que ha rehusado a la verdad. Aquel pueblo de Dios que bajo el manto de profeta y bajo el manto de la religiosidad, para hacerse de dinero, para enriquecerse, para engrandecerse, para adquirir gloria de los hombres, han decidido violar los mandatos y la ley de Dios para estar a favor de los hombres. Ese es el falso profeta, un sistema religioso ligado conjuntamente a un sistema político corrompido en los últimos tiempos. Y por eso, para concluir, el Apocalipsis capítulo 18 dice: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no sea partícipe de su corrupción y de su pecado. Porque dice: salid de Babilonia. Babilonia actualmente no existe porque fue destruida en el 625. Pero actualmente existe en todas sus correcciones, en todo el sistema corrupto y diabólico que gobierna en estos últimos tiempos. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar en estado de alerta, en estado de vigilancia dentro del mismo pueblo de Dios, con 4 ojos abiertos, para pedir la orientación, para que cuando aparezca una persona entregando la palabra de Dios, pedir dirección de Dios, para ver si está hablando de parte del espíritu de Belial, que haría manifestación en estos últimos tiempos, así como está escrito en algunos manuscritos antiguos, donde dice: para los últimos tiempos de la humanidad, Belial haría manifestación en el planeta Tierra, vendría haciendo grandes milagros extraordinarios. El mar se convertirá en sangre, la luna se convertirá en sangre, dirá llueve y lloverá, dirá lluvia detente y la lluvia se detendrá.
El profeta Isaías en su profecía antigua, como el profeta Elías, dijo, solamente el anticristo no hará una cosa para los últimos tiempos, resucitar los muertos. Él no podrá hacer todos los milagros que hizo Jesús, mas no podrá resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque Él no tiene vida. Y como Él no tiene vida, no puede resucitar a los muertos. Entonces el único que tiene vida es Cristo Jesús en sí mismo. Tiene vida para dar y tiene vida para darla y volverla a tomar y darle a los demás. Ese es nuestro Señor Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que se le dio nombre sobre todo nombre, para que ante Él los espíritus del aire, los espíritus terrestres y debajo de la tierra se doblen ante Él. Gloria y bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Hasta aquí Dios me ha guiado hasta el momento. Dios le bendiga grandemente y shalom para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre